Capítulo 8. No toda batalla se lucha con espadas. Algunas se libran con corazones y promesas. Una vez sola, Fiona observó el sol descender tras las colinas hasta que el cielo se tiñó de un azul profundo. El verano extendía los días, pero en cuanto la luz desapareciera, el frío la obligaría a regresar. No quería hacerlo. La naturaleza le ofrecía un consuelo efímero que su habitación no le daría. El pensamiento de su encierro la angustió y, sin poder evitarlo, las lágrimas brotaron de sus ojos, acompañadas de un temblor en su pecho. Con un suspiro entrecortado, se giró, impulsada por un único deseo: ver a Niall. No sabía para qué exactamente. Quizás solo quería encontrar en él una chispa de esperanza, una confirmación de que no le era del todo indiferente. Creyó que su mente le jugaba una broma cuando lo vio aparecer en lo alto de las escaleras de piedra que llevaban al camino de Ronda. Se detuvo un instante, observándola con atención, y luego despidió a los guardias con una simple mirada antes de dirigirse hacia ella. El corazón de Fiona se agitó con fuerza. Niall se había afeitado la barba aquella noche. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás y llevaba una camisa blanca de mangas anchas que resaltaba su complexión. Su kilt y su tartán le conferían una presencia imponente. Él frunció el ceño al detenerse a su lado. ¿Ha llorado?, preguntó con voz grave. Fiona enderezó la espalda, intentando recuperar la compostura. Sí, Laird, he llorado, admitió, sin molestarse en ocultarlo. Y os pido de rodillas que me dejéis partir. No os reclamo más que unos víveres y mi libertad. Niall apoyó las manos en el muro de piedra, su mirada fija en la inmensidad verde que se extendía a sus pies. Fiona observó sus manos. Eran fuertes, de dedos largos y firmes, capaces de la violencia, pero también de la protección. Es demasiado tarde, Fiona, murmuró él sin apartar la vista del paisaje. La misiva con la demanda de rescate ya ha sido enviada. Sois la sobrina del Laird. Sabéis que no puedo dejaros ir así como así. Los ojos de Fiona se llenaron de lágrimas una vez más. Lo comprendo, pero no lo acepto. Niall giró el rostro hacia ella, observándola con atención. Su expresión había cambiado. Ya no llevaba consigo esa arrogancia que tanto la exasperaba. Parecía vulnerable, como si la situación también le pesara. Había algo entre ellos, algo innegable que los envolvía cada vez que se miraban. Fiona sentía su cuerpo responder a la proximidad de Niall y, por la intensidad en los ojos de él, supo que no era la única. Un solo paso bastaría para que él la tomara entre sus brazos. Se preguntó cómo se sentiría el roce de sus labios y el calor de su cuerpo contra el suyo. Su vientre se tensó y el aliento le falló cuando Niall habló de nuevo. ¿Quieren casarla?, preguntó con una dulzura inesperada. Las pupilas de Fiona se clavaron en las suyas, insegura de si él buscaba una respuesta en sus palabras o en su alma. Sí, susurró ella. Se secó con pudor una lágrima que resbaló por su mejilla. ¿Con quién? Con Muireann Boyd. Niall se giró, pero no antes de que Fiona notara la tensión en su mandíbula. Su postura se endureció. ¿Lo conocéis? Niall guardó silencio por un instante. Sí, lo conozco, respondió finalmente, con un tono cargado de significados ocultos. Fiona lo estudió por un instante antes de hablar. Él también me hizo prisionera, Laird. Extrañamente, se parecen. La furia cruzó el rostro de Niall en un instante. Dio un paso hacia ella con una intensidad que la obligó a retroceder. Le prohíbo que me compare con ese hombre. ¿Por qué?, gritó ella, encendida por la misma ira. Me mantenéis prisionera, igual que él. Así que sí, persisto. Se parecen. El pecho de Fiona subía y bajaba con rapidez, su rabia alimentada por la impotencia.
Pero cuando Niall la miró de nuevo, su expresión había cambiado. Bajo la ira, había algo más profundo. Algo que ella no supo nombrar. No esperó respuesta. Se giró sobre sus talones y se alejó tan dignamente como pudo. Si se hubiera vuelto, habría visto cómo la furia de Niall se desvanecía, dejando en su lugar algo mucho más peligroso: dolor. El dolor era un idioma sin palabras, un eco que resonaba en el cuerpo mucho después de que la herida había sido infligida. A veces, se instalaba en Niall como un huésped silencioso, como una atrofia emocional que le impedía moverse hacia la sanación. Se acostumbró tanto a su peso que llegó a confundirlo con su identidad. ¿Qué era sin ese sufrimiento que le había definido por tanto tiempo? El desamor no era solo la ausencia del otro. Era la confrontación con sus propias cicatrices. Era el momento en que el corazón, tan acostumbrado a latir bajo la coraza del miedo o la resignación, de pronto se enfrentaba a la posibilidad de amar, y retrocedía. Porque amar después del dolor era un acto de valentía, y muchas veces, el miedo nos susurraba que no podríamos soportarlo. Niall lo sabía. Conocer a Fiona despertaba en él algo que había creído muerto. Pero su dolor le gritaba que no debía abrirse, que si lo hacía, solo encontraría más pérdida. Era el yeso que aún sujetaba el brazo después de haber sanado, la rigidez de un músculo que había olvidado cómo moverse con libertad. Sanar no era olvidar, no era borrar lo vivido, era permitirse existir más allá del dolor, darle un lugar en su historia sin que le encadenase al pasado. Era atreverse a creer que aún era capaz de sentir sin que eso le destruyera. Que aún era digno de amor, aunque hubiera conocido la herida. Y tal vez ahí, en esa rendija donde el miedo y la esperanza se encontraban, empezaba la verdadera sanación. Capítulo 9. Fiona tardó un tiempo en conciliar el sueño. Su enfado hacia Niall le hacía hervir la sangre. ¿Por quién la tomaba para hablarle así? Ella no era una niña que él pudiera sermonear a su gusto. Sin embargo, cuando se encontraron en el camino de ronda de la muralla, él pareció haberse ablandado. La había mirado con un interés inusual, con una benevolencia que la había sorprendido. Pero, como siempre, su charla había derivado en un enfrentamiento. Era imposible hablar con ese hombre sin acabar discutiendo. En cualquier caso, una cosa le quedó clara. Tenía que escapar cuanto antes de Dramolen. No quería arrastrar a nadie en su huida, menos a Moira. La idea de que su amiga sufriera por su culpa era insoportable. Cuando finalmente logró dormir, el descanso fue inquieto y plagado de sueños perturbadores. Al despertar con una terrible migraña, no quiso quedarse de brazos cruzados. Fue a la cocina en busca de Effie, a quien encontró organizando a su equipo con la eficiencia de una general. «Quiero trabajar», declaró, plantándose ante la mujer. Effie arqueó una ceja y replicó en el mismo tono: «Qué bien. ¿Sabéis cocinar? No. ¿Tejer? ¿Coser? Creo que no. ¿Jardinería? ¿Al menos? Tampoco». Effie se cruzó de brazos y la miró con suspicacia. «Entonces, ¿qué queréis hacer?». Fiona meditó rápidamente antes de responder. «Recoger hierbas para la cocina. O pescar». Visualizó su plan con claridad. Alcanzar el lago, hundirse en sus aguas y nadar hasta alejarse lo suficiente. Si lograba ocultar algo de ropa, podría vestirse al llegar a la otra orilla. Necesitaba encontrar la forma de conseguirlo. «Deberías hablar con el Laird», sugirió Effie. Fiona, decidida a avanzar en su estratagema, preguntó: «Ningún problema. ¿Sabéis dónde puedo encontrarlo?». Effie negó con la cabeza. «Se ha ido». El corazón de Fiona se hundió. «¿Irse? ¿A dónde? ¿Cuándo vuelve?». «No lo ha dicho», respondió la matrona. «Y yo no se lo he preguntado». Fiona sintió una ola de frustración, pero no dejó que la abatiera.
¿Podría obtener de Torkol el permiso para salir del recinto? Podrías intentarlo. Con determinación, Fiona abandonó la cocina. Effie la llamó antes de que cruzara el umbral y le lanzó una manzana. Fiona la atrapó al vuelo y le dedicó una sonrisa cálida antes de dirigirse al patio. Allí, varios hombres se entrenaban con la espada bajo el sol abrasador. Torkol, el segundo al mando, se encontraba entre ellos. Fiona se aproximó sin temor y esperó el momento oportuno para hablar. ¿Puedo hablar, mi señor? Torkol bajó el arma y le dedicó una mirada atenta. Por supuesto. ¿Qué puedo hacer por vos, mi dama? Acabo de saber que el Laird se ha ausentado. Comentó con fingida casualidad. ¿Volverá hoy? No lo creo. ¿Cuándo vuelve, entonces? No lo sé. No me lo ha dicho. Fiona sintió su paciencia agotarse. Respiró hondo antes de continuar. Quizá podríais darme permiso para salir del recinto en su ausencia. Me gustaría cabalgar y nadar en el lago. Torkol negó con una sonrisa comprensiva. Lo siento, mi dama. No puedo daros una escolta y dejar la fortaleza desprotegida. Fiona sintió el ardor de la frustración en su pecho. Apretó los puños. No por lo menos hoy, Torkol. Mi tío ni siquiera sabe que estoy aquí. Al menos dejadme dar un paseo a caballo. Torkol la observó con un brillo divertido en los ojos. ¿Es buena amazona? Muy buena, exclamó Fiona, sin pensar. Ningún caballo se me resiste. Precisamente por eso. Podríais huir. Fiona se mordía la lengua para no lanzar un improperio. La frustración se convertía en desesperación. Podría haberse quedado para vigilarme él mismo si no estaba contento. Soltó con dureza. Torkol rápidamente se echó a reír. Definitivamente, mi sobrino y vos se parecen. Desde luego que no. Oh, pero sí, repuso Torkol con una sonrisa burlona. Ninguno de los dos sabe ceder. Fiona inspiró hondo y suavizó su tono. Permitidme, al menos, pasear hasta el lago. Prometo quedarme con los guardias. Torkol meditó su respuesta y finalmente asintió. De acuerdo, podéis ir, pero a pie y sin alejaros demasiado. Fiona sonrió radiante y, sin pensarlo, se arrojó sobre él en un espontáneo abrazo. La risa resonó entre los guerreros cercanos. Gracias, mi señor. Sin perder un instante, corrió hacia la puerta con el corazón palpitante. Su plan seguía en marcha. Capítulo 10. La noche cayó con una serenidad inusual sobre la fortaleza, bañando los muros de piedra con el tenue resplandor de la luna. Dentro del gran salón, las velas parpadeaban con la brisa que se colaba por las rendijas de las ventanas, iluminando los rostros de los comensales. La cena transcurrió en un ambiente más distendido de lo habitual. Los hombres compartían anécdotas del día, y en algún momento, Torkol entonó una melodía melancólica que acalló todas las conversaciones. Su voz era profunda y evocadora, capaz de arrancar suspiros incluso de los más endurecidos. Sin embargo, la ausencia de Niall se hacía notar. Brody, taciturno, apenas tocaba su comida, y más de un par de miradas se desviaban hacia el asiento vacío del Laird. Moira, en un murmullo, le había confesado a Fiona que no era común que él se ausentara sin previo aviso ni sin indicar cuándo volvería. Fiona sintió que su corazón se apretaba con una inquietud que no quería reconocer. ¿Por qué se había marchado? ¿Era por ella? Brody la observaba de vez en cuando, su mano posándose con gentileza sobre la de ella, en un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que le resultaba una confirmación de sus sospechas. ¿Habría Niall partido a causa de ella? La idea la inquietaba más de lo que quería admitir. Desechó la tentación de preguntar directamente. No necesitaba que los demás supieran cuánto le afectaba su ausencia, ni que la ansiedad por su regreso la mantenía en vilo.
¿Acaso él también sentía algo por ella y había huido para evitarlo? O, peor aún, se había marchado porque ella no significaba nada para él más allá de la atracción física, pero, si lo pensaba bien, su partida facilitaba lo que tenía planeado. Cuanto más tiempo pasaba cerca de Niall, más difícil se le hacía mantener su determinación de huir. Algo en su interior se estremecía cada vez que recordaba su mirada intensa, sus palabras duras pero cargadas de una preocupación que apenas se atrevía a admitir. Y sin embargo, no la había reclamado. No la había tomado como su esposa para asegurarse las tierras de su tío, como cualquier otro hombre en su posición habría hecho sin dudarlo. Era un acto de honor o de indiferencia. ¿La deseaba solo en cuerpo y no en alma? La herida de esa posibilidad era más profunda de lo que quería reconocer. A fin de cuentas, si él no hacía nada por retenerla, si no pronunciaba la pregunta que podía cambiar su destino, entonces era mejor que huyera. Los días pasaron sin que Niall regresara. Uno tras otro, cada amanecer se alzaba sin que su figura cruzara el umbral del castillo, y con cada atardecer, el asiento vacío en la mesa pesaba más en su ánimo. ¿Y si le había ocurrido algo? La inquietud la carcomía, aunque tratara de ignorarla. Su mente se aferraba a cálculos fríos. 3 días para que la misiva llegara a su tío, al menos 2 para que los mensajeros alcanzaran la frontera de los McKinley. Luego el tiempo de preparación para un ejército. Contaban con 2 semanas, a lo sumo, antes de que la tormenta estallara. Y en 2 semanas, ella estaría muy lejos. Pero la espera se tornó en tortura. Cada golpe de cascos en el patio la hacía dar un respingo. Cada conversación en voz baja le parecía un presagio. Se descubrió mirando con tristeza el asiento vacío, resignándose poco a poco a la idea de que cuando escapara, Niall aún no habría regresado. Y eso dolía, más de lo que quería admitir. Los días pasaron y Fiona se aferró a su plan con una determinación férrea. Su evasión estaba meticulosamente planeada. Había logrado esconder un vestido bajo las ramas de un árbol cercano a un paraje apartado, con la excusa de retirarse para aliviarse en la espesura. Sus escoltas, que al principio habían sido implacables, se habían relajado. Se habían acostumbrado a su presencia, a sus bromas, a su aparente docilidad. La confianza que le demostraban la hacía sentir culpable, pero no tenía elección. Niall no la protegería, no la reclamaría, no la deseaba lo suficiente como para atarla a su destino. Su felicidad no le importaba, y si ese era el caso, entonces debía tomar su destino en sus propias manos. La luna, alta en el cielo, parecía observarla con una mirada cómplice. La noche de su huida se acercaba, y con ella, el fin de su estancia en Dramolen. Y tal vez, el fin de algo más, algo que aún no se atrevía a nombrar. Capítulo 11. Las mujeres no empuñan espadas, pero con sus decisiones pueden inclinar la balanza de la guerra. Niall observó la fortaleza de los McTavish desde lo alto de su caballo. Se alzaba majestuosa, con un edificio principal rodeado por 2 torreones imponentes. Era un castillo digno de un clan próspero y poderoso. Mientras descendía por la colina, los recuerdos lo golpearon con la misma fuerza de siempre. Había pasado 2 años desde su última visita. Aquel invierno, Ailith había insistido en pasar la Navidad con sus padres, como si presintiera que sería la última vez que los vería. Sus piernas estaban hinchadas por el embarazo, y el viaje en carreta se hizo inevitable. Niall no la dejó sola un solo instante, compartiendo risas y caricias durante el trayecto. Ella era un rayo de sol, a pesar del dolor que ocultaba tras su sonrisa. Pero el niño fue demasiado para su frágil cuerpo. Días después del regreso a Dramolen, la fiebre la consumió, y el parto prematuro terminó en tragedia.
Su hijo nació muerto, y Ailith lo siguió pocos minutos después, desvaneciéndose en sus brazos. Desde entonces, Niall cargaba con la culpa como un peso insoportable. Sacudió esos pensamientos y fijó la vista en el castillo de Callum MacTavish. No estaba allí para revivir el pasado, sino para asegurar el futuro. ¿Y cómo la recordaba ahora? Fiona Fraser, con su melena castaña y sus ojos que desafiaban y seducían a la vez. A pesar de la distancia, pensaba en ella más que nunca. Se había propuesto olvidarla, pero su cuerpo la llamaba en sueños y su corazón la buscaba en la vigilia. «Vamos», ordenó con voz seca. Descendió con rapidez, flanqueado por 2 guardias. La fortaleza no estaba cerrada. Los MacTavish vivían en una tranquilidad que él no podía permitirse. El recuerdo de su boda con Ailith allí mismo le hizo apretar los dientes. Callum nunca lo había considerado digno de su hija. Incluso había intentado impedir el matrimonio, pero Ailith lo había desafiado con la temeridad de una mujer enamorada. Un mozo se acercó para recibir su caballo, y Niall le entregó las riendas sin decir palabra. Se dirigió con paso firme a la sala principal. Al cruzar el umbral, encontró a Callum MacTavish inclinado sobre sus libros de cuentas, rodeado de lujo. Cuando levantó la vista y lo reconoció, sus ojos centellearon con desprecio. No hizo ademán de invitarlo a sentarse ni a tomar un trago. «Supongo que has venido a pedirme un préstamo», espetó, sin disimular su desdén. «Mira lo que pasa cuando alguien no sabe manejar sus tierras». Niall contuvo la cólera. No estaba allí para enfrentamientos personales. «No vengo a ver al hombre», respondió con frialdad, «sino al Laird. Los Fraser nos atacarán en cualquier momento. Si caemos, vosotros seréis los siguientes». Callum soltó una carcajada hueca. «Si os destruyen, tanto mejor. No veo razón para intervenir. Por el recuerdo de Ailith, yo». «No uses su nombre», bramó Callum, golpeando la mesa. «Es por tu culpa que está muerta». Niall cerró los puños, pero habló con voz controlada. «Perdí a mi esposa y a mi hijo. No pasa un día sin que los recuerde. Pero la vida sigue, y debo seguir adelante». Los ojos de Callum se estrecharon cuando Niall agregó: «Me casaré de nuevo». Callum se puso de pie de un salto, su silla cayendo atrás con estruendo. «¿Cómo te atreves? Mi futura esposa es Fiona Fraser». El silencio cayó en la sala. Callum parpadeó, sorprendido. «Su tío usará esto como excusa para exterminarnos», continuó Niall. «Y esta vez tendrá el apoyo de Muiren Boyd. Si caemos, irán por vosotros». MacTavish lo analizó con expresión calculadora. Pero Niall vio el brillo en sus ojos. Lo había perdido antes de empezar. Callum se uniría a los más fuertes. «Fíjate, Niall», dijo Callum con voz melosa. «No es que no quiera ayudarte, pero mis finanzas». Niall no escuchó el resto. Había desperdiciado su tiempo. No solo no tenía un aliado, sino que pronto Fraser recibiría noticias de su matrimonio con Fiona. Debía volver a Dramolen lo antes posible. Respiró hondo y asintió con rigidez. «Gracias por escucharme». Se giró y se encontró con Isobel MacTavish. La mujer le tendió la mano con calidez, y él besó la punta de sus dedos. «Niall, qué alegría verlo. ¿Se quedará a cenar?» «Se lo agradezco, mi señora, pero debo regresar. Mi dominio me necesita». Se inclinó ante Callum con una cortesía forzada y abandonó la fortaleza. ¿Qué error había cometido? Ahora no solo enfrentaba a los Fraser y los Boyd, sino que MacTavish también estaría en su contra. Espoleó su caballo, decidido a llegar a Dramol en cuanto antes. Si iba a pelear por todo lo que amaba, necesitaba estar preparado. Y, aunque no lo admitiera, pensó en Fiona.
Por una maldita mujer estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Niall apuró a su caballo a un galope frenético cuando salió de la fortaleza, con sus guardias siguiéndolo de cerca. Las riendas tensas entre sus manos parecían quemarle la piel, pero no aflojó el paso. El viento cortante de la tarde golpeaba su rostro, pero ni siquiera eso lograba distraerlo de la tormenta que se avecinaba. Tenían 2 días para volver a Dramolen. 4 días de ausencia en total, una eternidad cuando la sombra de la guerra se cernía sobre ellos. La negativa de Callum MacTavish no le había sorprendido, pero la certeza de que su suegro advertiría a Fraser le dejaba un amargo sabor en la boca. Sabía que cada minuto contaba y que al regresar encontraría a su pueblo con los ojos llenos de temor y la certeza de que se avecinaba el combate. Su deber era convertir esa incertidumbre en determinación. Había tanto por hacer. Las forjas debían avivarse con un fervor implacable, trabajando día y noche hasta que el metal brillara en las espadas de sus guerreros. Necesitaban armas, protecciones, escudos. Pagó a mercenarios para reforzar sus filas y dar más cuerpo a sus fuerzas. Era necesario entrenar a los jóvenes, enseñarles a blandir la espada con destreza, endurecer sus espíritus para la lucha inevitable. Se construirían barricadas, se prepararían trampas en el páramo para frenar a los invasores, antes de que alcanzaran los muros de Dramolen. Los ancianos, las mujeres y los niños debían ponerse a salvo. Apretó los dientes y fijó la mirada en el horizonte. No podía permitirse dudar, no podía permitirse el lujo del temor. Si Dramolen caía, sería el fin de su gente. Rezó en silencio para que el cielo lo ayudara. Capítulo 12. Ser fuerte no significa no tener miedo, sino enfrentarlo de todos modos. Fiona se despertó con el corazón encogido. Acarició la sábana con la yema de los dedos, como si quisiese grabar en su piel la textura de aquella habitación que había aprendido a amar. Suspiró, sintió la opresión en el pecho y el peso de su decisión. Tenía que marcharse, no había otra opción. Se vistió lentamente, sus movimientos cargados de nostalgia. Había planeado su escape con meticulosidad. Enviaría a los guardias a recoger bayas, aprovechando la excusa de un baño en el lago. Se escondería en un árbol cercano y, cuando estuvieran lo suficientemente lejos, partiría en dirección opuesta, dejando atrás su yegua para no llamar la atención. No sabía qué la esperaba más allá de los muros de la fortaleza, pero estaba dispuesta a descubrirlo. La libertad la llamaba con un susurro dulce y temible a la vez. Saludó a los guardias con una sonrisa juguetona. «Buenos días, ¿han dormido bien?», preguntó, sabiendo perfectamente que no lo habían hecho. Fergus y Finlay resoplaron. «Prefiero 1000 veces una batalla que vigilarla, milady». Fiona soltó una risita. «Vamos, no pongan esas caras. Andar es bueno para la silueta». Los guardias intercambiaron una mirada de resignación y la siguieron. Fiona atravesó la cocina y notó la ausencia de Effie y Katrine. Extrañó la compañía de la segunda, con quien había formado un vínculo sincero. Cogiendo una manzana, salió al patio, donde la actividad bullía. Se sentó en el borde del abrevadero, observando con detenimiento a los hombres que entrenaban. Su mirada se detuvo en Torcol, quien, con su complexión fuerte y su cabellera revuelta, le recordaba demasiado a Niall. No pudo evitar preguntarse dónde estaría él en ese momento. Lo extrañaba de una manera que le dolía reconocer. Torcol cayó de espaldas tras un ataque sorpresivo de un joven guerrero y las risas llenaron el aire. Fiona se acercó con su andar elegante y su eterna sonrisa de reto. «Vaya, esto ha sido por su culpa», dijo Torcol, incorporándose con una reverencia. «Me habéis distraído». Fiona ladeó la cabeza, fingiendo inocencia. «No era mi intención».
Pero he notado que abres demasiado tu flanco izquierdo al atacar. No es de extrañar que termines en el suelo. Torkol parpadeó, sorprendido por su observación. Los guerreros alrededor murmuraban, divertidos. ¿Quiere que se lo muestre?, desafió ella, con una media sonrisa. Perdón, podría enseñarle a corregir ese error, si así lo desea. Torkol soltó una carcajada, pero en sus ojos brillaba la curiosidad. Uno de los jóvenes guerreros tendió su espada a Fiona, quien la tomó con naturalidad, realizando algunos movimientos de prueba. Su destreza no pasó desapercibida. «En guardia, señor», exclamó ella. El combate comenzó con fuerza. Torkol era rápido, pero Fiona lo igualaba en agilidad y astucia. Los soldados vitoreaban, disfrutando del espectáculo poco común de ver a una mujer batirse en duelo con tal destreza. Cuando ella logró ponerlo en desventaja, hizo una pausa. «Aquí», dijo, señalando su punto débil. Torkol asintió, comprendiendo su error. Sonrió, divertido. «¿Otra vez?». «Cuando quieras». Reanudaron el combate. Pero entonces el aire se volvió tenso. El bullicio se disipó y Fiona sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué sucede aquí?», preguntó una voz grave y profunda. Torkol tropezó y cayó de rodillas. Fiona giró lentamente, con el corazón latiéndole en la garganta. Niall estaba allí. Su cabello mojado delataba que venía del lago. Los mechones oscuros caían sobre su frente y el agua goteaba por su espalda. Sus ojos verdes brillaban con un fuego que a Fiona le era dolorosamente familiar. Su sola presencia la desarmaba de una manera que la enfurecía y la deleitaba a partes iguales. Ella sonrió, ocultando la agitación en su pecho. «Oh, Laird, bienvenido». Le estaba dando una lección de esgrima a su tío. «Creo que le he enseñado un par de cosas». Niall la recorrió con la mirada, como evaluándola. Ella no pudo evitar desafiarlo con una sonrisa. «¿Es usted tan buen espadachín como dicen?». El Laird elevó una ceja. «Mejor aún. Rara vez he encontrado a un hombre tan seguro de sí mismo. Me habéis hecho una pregunta y os la he respondido, milady. Detesto que me llaméis así». Niall sonrió. Fiona sintió un fuego recorrerle el cuerpo ante aquella expresión suya que rara vez se dejaba ver. Un fuego peligroso. Un arma de doble filo. ¿Le gustaría demostrármelo? Fiona alzó la barbilla. «No se arriesga a nada, Laird. En el peor de los casos, pasará un buen rato». El límite entre la provocación y el juego se desdibujaba. El aire a su alrededor pareció volverse más denso. Niall se inclinó ligeramente hacia ella. «Tiene razón, milady. No me arriesgo a nada». Fiona sintió que acababa de abrir la puerta a un duelo más peligroso que cualquier combate con espadas. Niall sacudió la cabeza, volviendo en sí de sus pensamientos, cuando la voz de Fiona lo llamó de vuelta al presente. «Laird, de repente parece ausente. ¿Sucede algo?». Como si lo hubieran picado, se sacudió con un respingo y tomó su espada con renovado ardor. «En guardia, señora», atacó sin pensarlo, pero la distracción anterior le había hecho perder precisión. Su golpe no encontró más que el aire cuando Fiona, con agilidad felina, esquivó en el último momento y contraatacó con destreza. El sonido del acero tocando su trasero resonó, y una explosión de carcajadas se propagó entre los hombres que observaban. El eco de los gritos y aplausos llenó el campo de entrenamiento. Fiona había burlado al Laird. Torkol, su fiel amigo, era el que más se reía, aplaudiendo con entusiasmo. El orgullo herido de Niall rugió dentro de él. Sin pensarlo, arremetió como un toro, alcanzándola con un movimiento impetuoso. Fiona soltó un grito ahogado cuando él la sujetó con fuerza, tirándola al suelo con él. Sin embargo, su brazo la envolvió,
amortiguando la caída y protegiéndola de cualquier golpe. Se encontraron así, sus cuerpos pegados, su respiración entrecortada por la cercanía. Niall sintió el calor de Fiona bajo él, sus ojos, tan cercanos a los suyos, reflejando sorpresa y algo más profundo. Algo que se mezclaba con su propio deseo. Bastaría un movimiento mínimo para que sus labios se encontraran. Los gritos y silbidos aumentaron a su alrededor. La tensión entre ellos era palpable, como una cuerda tensa que amenazaba con romperse en cualquier momento. Pero justo cuando Fiona pensó que Niall iba a ceder y besarla, él se separó y le ofreció la mano para ayudarla a incorporarse. Ella, aún desconcertada, la aceptó. Pero cuando se puso de pie, él tiró de ella con brusquedad, haciéndola chocar contra su pecho. Las risas a su alrededor se intensificaron, pero Fiona sintió que su corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Niall se apartó un paso, su sonrisa de satisfacción provocando una chispa de rebeldía en Fiona. Se cruzó de brazos y elevó el mentón. «Sígame. Debo hablar con usted. Y si no quiero», desafió ella, poniendo las manos en las caderas. «La cargaré sobre mi hombro y la llevaré a la fuerza». Fiona apretó los dientes y recogió su espada. «Inténtelo. No soy uno de sus sirvientes. No tiene derecho a». Se calló cuando él avanzó hacia ella con pasos decididos. Su expresión había cambiado. Su mirada era intensa, cargada de algo que ella no terminaba de comprender. Había en sus ojos una calidez inusual, un brillo contenido que la desarmó por un instante. «Tenemos cosas de las que hablar», dijo él, con un tono más dulce. «Acompáñeme, no se arrepentirá». La sorpresa la paralizó por un segundo. ¿Era una estrategia para seducirla? No le dio tiempo a responder antes de que Niall comenzara a alejarse sin mirar atrás. Ella frunció el ceño. Era imposible ser tan rudo. Pero la curiosidad la superó. Sin pensarlo demasiado, lo siguió. Llamó su nombre varias veces, pero él no se dignó a voltear. Lo siguió hasta el interior del castillo, a través de pasillos oscuros, hasta que llegaron a una estancia apartada. Cuando ella cerró la puerta tras de sí, Niall ya la esperaba, los brazos cruzados sobre su amplio pecho. «Me viene muy bien, porque yo también tengo cosas que decirle, malnacido», espetó Fiona, con las mejillas encendidas. Los ojos de Niall brillaron con una expresión indescifrable. Fiona sintió su corazón tropezar con un nuevo sobresalto, pero no tuvo tiempo de reaccionar cuando él avanzó con determinación, obligándola a retroceder hasta quedar arrinconada contra la puerta. Su cuerpo bloqueó cualquier posible escape. Sin embargo, esta vez Fiona no quería huir. El fuego en su mirada la atrapó. Se sintió vulnerable, expuesta y extrañamente ansiosa. Entonces, sin previo aviso, Niall tomó su rostro entre las manos y atrapó sus labios con los suyos. Fiona sintió que el mundo se tambaleaba. Nunca la habían besado. Su mente se nubló y su cuerpo reaccionó instintivamente, entregándose a la calidez de su boca. Su lengua exigente exploró sus labios, y ella cedió, dejándose arrastrar por el torbellino de sensaciones que la envolvía. Sus manos se aferraron a los hombros de Niall, sintiéndose mareada, sintiéndose viva. Los gemidos entrelazados hicieron eco en la habitación. Fiona se acercó más, embriagada por la fiebre que la dominaba, por el deseo de prolongar ese momento eterno. Pero fue Niall quien rompió el beso primero, alejándose apenas un suspiro de ella. Se pasó una mano por el cabello, evidentemente alterado. Fiona, apoyada contra la puerta, apenas podía sostenerse en pie. «Discúlpeme», murmuró él, con la voz ronca. No podía esperar más. Ella enlazó sus dedos con los de él antes de que pudiera apartarse del todo. «No ha robado nada, Niall».
Yo también lo deseaba. Sus miradas se encontraron, profundas, sinceras. Entonces, cásese conmigo, Fiona. El corazón de ella dio un vuelco. Miró a Niall, el hombre que ahora la sujetaba como si nunca fuera a soltarla, y supo la respuesta antes de pronunciarla. Sí, Niall, es un honor. Y cuando él la besó de nuevo, supo que su destino estaba sellado. El aire en la fortaleza era denso, cargado de una expectación casi palpable. Niall y Fiona se miraban en el crepúsculo, conscientes de que el tiempo se les escapaba de las manos. Debemos casarnos cuanto antes, murmuró él, su voz grave, decidida, pero con un atisbo de urgencia. Sus dedos se posaron sobre la mejilla de Fiona con una ternura que contrastaba con su semblante endurecido. ¿Mañana?, preguntó ella. Apenas un susurro, temerosa de que si decía las palabras demasiado alto, todo aquello pudiera desvanecerse como un sueño irrealizable. Mañana por la noche, afirmó Niall, sin dejar lugar a dudas. Luego, girándose hacia uno de sus hombres, ordenó: envía un mensajero. Que encuentre al sacerdote y lo traiga aquí sin demora. El soldado inclinó la cabeza y partió con presteza. Fiona, entretanto, intentaba asimilar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. En 24 horas, su vida cambiaría para siempre. Sería Fiona McKinlay, esposa del laird de aquellas tierras. Por primera vez en años, no sentiría la sombra de su tío sobre ella, imponiéndole un destino ajeno a sus deseos. Ahora, la elección era suya, y aunque su corazón latía con fuerza ante la incertidumbre, también palpitaba con una emoción desconocida. Niall la observó en silencio, sus ojos reflejando la tormenta de pensamientos que lo asaltaban. Sabía que aquel matrimonio no solo la protegería, sino que también desencadenaría una guerra. Malcolm no aceptaría perderla sin luchar. Aquel hombre había amasado demasiado poder y no dudaría en aliarse con Boyd para recuperarla y, de paso, destruir a los McKinlay. ¿Sabes lo que esto significa?, dijo él, con voz contenida. Fiona asintió. Lo sé, y lo acepto. Prefiero enfrentar la ira de mi tío a volver a caer en sus manos. Él deslizó un dedo por su mejilla, en una caricia fugaz. No dejaré que te toque. Juro por mi vida que te protegeré, Fiona. Ella tomó su mano y la presionó con fuerza entre las suyas, sintiendo la calidez de su piel, la seguridad que él le transmitía. Confío en ti, Niall. El laird inclinó la cabeza y la besó con una mezcla de furia y devoción, como si aquel gesto sellara no solo su promesa, sino también su destino. Al separarse, ambos supieron que el amanecer traería consigo más que una simple unión. Traería consigo la guerra, el desafío y, quizá, la oportunidad de encontrar algo más que un matrimonio de conveniencia en medio del caos. Capítulo 13. A veces, la mayor rebelión es amar a quien el mundo dice que debes odiar. Cuando entraron en la sala común con las manos entrelazadas, un silencio sobrecogedor se apoderó del lugar. Las cucharas cayeron en los platos y las miradas de los comensales se clavaron en ellos. Niall avanzó con paso firme. Su porte majestuoso irradiaba seguridad. Su sonrisa, ligera pero profunda, iluminaba su rostro al tiempo que sujetaba con suavidad la mano de Fiona, como si temiera que se desvaneciera si la soltara. Mis queridos amigos. Su voz resonó con claridad en la sala. Hoy soy un hombre feliz. Giró el rostro hacia Fiona y la contempló con una intensidad que hacía imposible apartarla mirada. En sus ojos ardía una promesa, un destino ineludible. Fiona Fraser, aquí presente, me ha hecho el honor de aceptar convertirse en mi esposa.
Un instante de estupor se extendió entre los presentes antes de que Torkol se pusiera en pie, con un aplauso que pronto fue imitado por Moira y el resto de los allí reunidos. El estruendo de la celebración retumbó en las paredes de piedra, cargado de júbilo y emoción. Niall alzó una mano, reclamando silencio. Su expresión se tornó grave cuando su voz rompió la algarabía con una determinación férrea. Antes de finales de mes, los Fraser estarán en nuestras puertas para separarme de mi esposa, dijo con voz fuerte, marcando cada palabra. Y estaremos preparados. La hora de nuestra tan esperada venganza al fin ha llegado. Los hombres alrededor de la mesa rugieron su aprobación. Sus rostros se encendieron con una mezcla de euforia y rabia contenida. Durante 5 largos años, habían soñado con este momento, con la justicia que al fin podrían reclamar con el filo de sus espadas. La devoción en sus ojos estaba dirigida a Niall, su líder indiscutible, su esperanza de reivindicación. Torkol, escoge a los hombres más fuertes y entrena sin descanso a quienes estén en edad de batallar. Su mirada se deslizó hacia otros 2 guerreros, Fergus, Finlay. Id a ver a los leñadores. Necesitamos estacas bien afiladas y a los herreros forjando lanzas y hachas sin descanso. Quiero que trabajen día y noche. Los guerreros asentían con expresiones duras, conscientes de la magnitud de la tarea. Niall elevó las manos al cielo y proclamó con fervor: preparémonos para la guerra, amigos míos. Esta vez, Dios estará con nosotros. Muerte a los Fraser. Clamaron los hombres, sus puños alzados en un gesto de desafío. Fiona sintió su corazón encogerse. En esos gritos escuchaba la condena de su propio clan, de hombres que había conocido desde la infancia. Se dijo que no había otra opción. Los McKinlay no peleaban solo por ella, sino por su venganza, por su derecho a existir. Las Highlands eran crueles. Allí, o matabas, o eras el que caía bajo la espada enemiga. Uno a uno, los miembros del clan se acercaron a ellos, abrazándolos, felicitándolos. Fiona, envuelta en una calidez inesperada, respondió a cada gesto con palabras gentiles y sonrisas sinceras. En sus miradas veía la aceptación, la certeza de que ahora pertenecía a su comunidad. Desde la cabecera de la mesa, Niall la observaba con orgullo. Alzó la mano y, con un ademán ceremonioso, la invitó a sentarse a su lado. Fiona colocó su palma sobre la de él y se dejó llevar hasta su lugar de honor. Cuando se acomodó junto a él, el roce de sus muslos le transmitió un calor que la hizo estremecer. Mientras el festín se desarrollaba, las conversaciones giraron en torno a la batalla. Había mucho por preparar. Armas, escudos, provisiones, estrategias. La boda, que momentos antes era el centro de atención, quedó relegada a un segundo plano. Fiona permaneció en silencio, escuchando. No interrumpió, pues sabía que Niall tomaría las decisiones en ese momento. Pero una vez estuvieran solos, le haría saber su opinión. Si iban a ser esposos, debían actuar como una pareja unida, con paciencia mutua. Ambos eran de carácter fiero y sabía que podían chocar con facilidad. De pronto, sintió la mano de Niall sobre la suya. Su toque era firme, seguro, protector. Le besó los dedos, hundiendo sus ojos en los de ella con intensidad. ¿Comprendes la urgencia de nuestra unión?, susurró. Espero que no estés molesta. Fiona lo miró, sintiendo un nudo en la garganta. No lo estoy, Niall. Es mejor que nos unamos rápidamente. Sabía que cuanto antes estuvieran casados, antes estaría bajo su protección. Boyd nunca podría reclamarla como suya. Será una bonita celebración, agregó él con una chispa traviesa en los ojos. Fiona sonrió levemente. No lo dudo ni un segundo.
Sus miradas se entrelazaron con una intensidad que hablaba de algo más que una simple alianza. Fiona sintió una dulzura inusitada recorrerle el cuerpo. El deseo por Niall la quemaba desde dentro. En ese momento, en esa sala llena de guerreros, ruido y algarabía, supo que ya no estaba sola. Había encontrado un hogar, una familia, y un esposo al que, con cada latido de su corazón, aprendía a amar. Tan pronto como terminó la comida, los hombres a quienes Niall había confiado una misión abandonaron la fortaleza con la prisa de quienes tienen un deber ineludible. La sala común se fue vaciando poco a poco, dejando tras de sí un murmullo de conversaciones apagadas y el crepitar del fuego en la gran chimenea. Niall se volvió hacia Fiona con una sonrisa en los labios, una sonrisa que ya le era familiar y que, en apenas unos días, había aprendido a reconocer como preludio de algo especial. «Acompáñame al lago», le propuso en voz baja, ofreciéndole la mano. Ella aceptó con un leve asentimiento, sin poder evitar que su corazón latiera con un ritmo más vivo. Pasear junto a él le parecía una idea encantadora. Niall era un hombre de contrastes. Guerrero en la batalla, pero dulce cuando se lo permitía. A su lado, Fiona sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar con tranquilidad. Caminaron juntos por los senderos que llevaban al lago, entre praderas salpicadas de flores silvestres y árboles cuyas hojas danzaban suavemente con la brisa. Niall no soltó su mano en ningún momento, y ella tampoco intentó apartarse. Cuando estuvieron cerca del agua, él llevó su mano a los labios y depositó un beso en la punta de sus dedos, con una ternura que la estremeció. Aquel gesto sencillo tenía un significado mucho más profundo de lo que las palabras podrían expresar. «Espero que me hayas perdonado por haber irrumpido en tu estancia el otro día», dijo él, con un matiz de arrepentimiento en la voz. Fiona lo miró con una chispa de diversión en los ojos. «¿Te refieres al momento en que me viste sin ropa?», preguntó con suavidad. Niall no desvió la mirada ni se disculpó de más, pero la curvatura de sus labios delataba que el recuerdo lo divertía tanto como a ella. «No pareció desagradarte», murmuró con una media sonrisa. Fiona no respondió de inmediato. Se detuvo, tomó una ramita de alfalfa y comenzó a masticarla con aire distraído. El sol bañaba su rostro con destellos dorados y la paz del lugar contrastaba con la intensidad de sus pensamientos. «Fui criada por una mujer con ideas poco convencionales», respondió finalmente. «No tuve madre que me protegiera de ciertas cosas, así que aprendí a ver el mundo de otro modo. No me asusta la desnudez, pero tampoco soy una mujer fácil, si eso es lo que temes». Niall la observó con curiosidad, como si cada palabra suya le revelara un secreto que ansiaba descubrir. Luego, con una sonrisa que denotaba su aprobación, replicó: «Eso no lo dudo ni un instante». Sus miradas se encontraron y, en ese instante, la complicidad entre ellos se hizo más profunda. No solo se deseaban, sino que comenzaban a entenderse. Cuando llegaron a la orilla del lago, Niall la condujo bajo los árboles, donde la sombra les ofrecía un refugio contra el calor del día. Se detuvo junto a un tronco grueso y, con aire pícaro, fijó su mirada en un punto concreto. Fiona se tensó al instante al ver a qué dirigía su atención. El vestido que había ocultado allí días atrás, en un intento desesperado de escapar. «¿Qué es esto?», preguntó él con interés. Ella suspiró, sabiendo que no tenía sentido mentirle. «Un vestido que escondí cuando aún pensaba en huir», admitió, desviando la mirada. Por un instante, temió su reacción, pero en lugar de enfadarse, Niall sonrió con un brillo travieso en los ojos. Sin previo aviso, la atrajo hacia él con un movimiento ágil, haciéndola caer sobre la hierba. La rapidez del gesto la tomó por sorpresa,
y una risa suave escapó de sus labios, iluminando el rostro del Laird con un destello de satisfacción. Dime, Fiona, ahora que me conoces mejor, ¿aún deseas huir de mí?, preguntó, con la voz teñida de desafío y ternura a la vez. Ella sintió su respiración cálida contra su piel y el peso de su cuerpo sobre el suyo. Podía ver la intensidad de su deseo reflejada en sus ojos, pero también su contención, su promesa de respetarla. Una oleada de emociones la invadió. Ya no era miedo lo que sentía, sino un anhelo profundo, un anhelo que la llenaba de certezas. Llevó sus brazos alrededor de su cuello y le susurró con una sonrisa dulce. No, mi señor, ahora quiero quedarme con usted. Hasta el fin de mis días. Los ojos de Niall se oscurecieron con una emoción indescifrable. Se inclinó lentamente, dándole tiempo a apartarse si así lo deseaba. Pero Fiona no lo hizo. Se dejó llevar por la calidez de su aliento, por la promesa contenida en su mirada. Y cuando sus labios se encontraron, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El beso comenzó con suavidad, como el roce de una brisa sobre la piel, pero pronto se tornó más profundo, más intenso. Fiona se aferró a él, sintiendo el fuego que despertaba en su interior con cada caricia, con cada roce. Sus cuerpos parecían reconocerse, atraídos por una fuerza antigua y poderosa. Pero cuando el deseo amenazó con arrebatarles la razón, Niall se separó con un jadeo entrecortado. Aún no, murmuró contra sus labios, su voz cargada de emoción contenida. Fiona abrió los ojos, desconcertada. Su cuerpo temblaba, su corazón latía con fuerza, y por un momento no comprendió por qué él se detenía cuando ella lo deseaba tanto. «Confía en mí», susurró él, acariciando su rostro con ternura. «Será mejor esperar». Ella no respondió de inmediato. Simplemente asintió, sintiendo que, por primera vez en su vida, no temía entregarse a alguien. Porque en los brazos de Niall McKinlay, por fin había encontrado un hogar. Capítulo 14. Huyó del destino que otros le impusieron, solo para encontrar el que siempre le había pertenecido. En menos de 60 minutos, Fiona Fraser estaría a punto de convertirse en la esposa de Niall McKinlay. La certeza de ese pensamiento resonaba en su mente con una intensidad que le erizaba la piel. Su corazón latía con una mezcla de emoción y ansiedad mientras rememoraba lo sucedido en el lago. Cada caricia, cada beso, cada susurro que él le había dedicado seguía grabado en su piel, encendiendo un fuego que nunca antes había conocido. Recordó cómo, después de hacerla alcanzar el éxtasis, Niall la había abrazado con ternura, permitiéndole reposar su cabeza sobre su pecho mientras el sueño la envolvía en una dulce calma. Jamás se había sentido tan segura, tan completa. Y más allá de la pasión, lo que más la había conmovido era la forma en que él había dominado su propio deseo, anteponiendo su honor y respeto por ella. No era un hombre como los demás, y ese pensamiento le hizo sonreír. «Será mejor», le había dicho, prometiendo un futuro en el que cada momento juntos sería aún más hermoso. Ahora ansiaba descubrir hasta dónde podía llevarla ese amor recién nacido. Pronto, tras la ceremonia y el banquete, se entregaría a él, no solo con su cuerpo, sino con su alma. Y ese pensamiento la llenaba de una emoción indescriptible. Cuando regresaron a la fortaleza, Niall la había dejado bajo el cuidado de Effie, pues debía atender asuntos con sus hombres. La preocupación se instaló en su corazón. Él ya le era tan querido que la sola idea de que algo le ocurriera la estremecía. Sin embargo, se obligó a confiar en su fuerza y destreza. La velada transcurrió en la gran sala, donde los clanes compartieron canciones e historias junto al fuego. Niall, antes de retirarse,
La acompañó hasta su estancia y la besó con ardor, susurrándole con voz grave: «Mañana a esta hora, milady, serás toda mía». El deseo latente en sus palabras la dejó temblorosa, anhelante. Ahora, con la luz del día filtrándose por la ventana, Effie y Katrine la preparaban para la ceremonia. La bañaron con aguas perfumadas, peinaron su cabello suelto en ondas naturales y la vistieron con su mejor atuendo, un vestido rojo con bordados dorados que las mujeres admiraron. Effie la observó con asombro y exclamó: «Está muy bella, mi señora». Fiona tomó sus manos con gratitud y le sonrió con ternura. «Gracias, Effie, y gracias por ser mi amiga. Me gustaría que dejaras las cocinas y entraras a mi servicio, si así lo deseas». Los ojos de Effie se llenaron de lágrimas. «Oh, nada me gustaría más, mi señora». Fiona miró a Katrine, buscando su aprobación. «Effie, ¿estarías de acuerdo?» «Evidentemente, se lo pediré a Niall». La matrona esbozó una sonrisa comprensiva. «Algo me dice que le costará negarse a cualquier deseo suyo, mi señora». Las mejillas de Fiona se tiñeron de rojo. Effie había notado la complicidad entre ellos desde la víspera, y su aprobación la reconfortó. Katrine, con un rubor en las mejillas, preguntó en un murmullo: «¿No tiene miedo, mi señora?» Fiona le sonrió con dulzura y apretó sus manos. «Sí, un poco, pero sé que el Laird será paciente y me tratará con ternura». Por lo que parece, era adorable con Ailith, y ella se veía muy feliz, dijo Katrine con sinceridad, pero Effie la amonestó con un leve carraspeo. Fiona la detuvo con un gesto gentil. «No me molesta hablar de Ailith, sé que Niall la amó mucho, y dudo que llegue a amarme de la misma manera. Pero si es amable conmigo y me respeta, será suficiente». Effie tomó su mano con ternura. «Estoy segura de que nuestro Laird la amará, mi señora. Lo que veo en sus ojos no se puede fingir. Ya significa mucho para él». Fiona bajó la mirada, permitiéndose por primera vez la esperanza. Tal vez el destino había decidido que ella también encontraría amor en aquel matrimonio. Y en su corazón, supo que haría todo lo posible por merecerlo. Capítulo 15. A veces, el destino no nos atrapa. Nos da la oportunidad de elegir. Niall se levantó con una sonrisa traviesa y extendió la mano hacia Fiona, quien, sin dudarlo, posó sus finos dedos sobre los suyos. La sala estalló en risas cálidas y comentarios burlones al verlos retirarse con evidente impaciencia. Torcol levantó su copa y exclamó: «Dejad que los recién casados disfruten de su noche. Que la pasión sea su único enemigo esta velada». Las carcajadas resonaron por la sala, pero Niall ya no prestaba atención. Su mundo se redujo a la mujer que caminaba a su lado, con el rubí brillando en su cuello como una segunda llama. Las conversaciones en la sala fueron apagándose poco a poco, dejando tras de sí el murmullo sordo de los que aún alzaban sus jarras en un último brindis. Todas las miradas se volvieron hacia él cuando su voz resonó con firmeza y calidez. «Mi querida esposa y yo nos retiramos. Os deseamos una buena noche. Disfrutad tanto como podáis». Algunas respuestas surgieron en medio de risas ahogadas y exclamaciones ebrias. A diferencia de sus invitados, que habían dado buena cuenta del whisky y la cerveza, Niall y Fiona apenas habían bebido. Querían estar presentes, plenos, en su noche de bodas. Niall esbozó una sonrisa y tomó la mano de Fiona, mientras la guiaba hacia la salida. Los aplausos y los silbidos cómplices los siguieron. Ella reía con dulzura, su risa clara y liviana como una melodía que lo envolvía. Apenas cruzaron el umbral, él no pudo contenerse más y, con una leve presión en su mano, la instó a correr con él. «Niall», exclamó Fiona entre risas, pero no opuso resistencia.
Sus pasos se fundieron en un mismo ritmo, ascendiendo la escalera con la impaciencia de dos almas que anhelaban entregarse por completo. Al llegar a la puerta de su habitación, él se detuvo de golpe y la atrajo hacia sí, inclinando su rostro hasta su oído. «Tengo muchas ganas de estar dentro de ti, cariño mío», murmuró con una voz densa de deseo, sus labios rozando la piel sensible de su cuello. Fiona cerró los ojos y un estremecimiento la recorrió. Su respuesta fue apenas un susurro, cálido y sincero. «Y yo de acogerte, mi amor». La distancia entre ambos desapareció en un beso ardiente, profundo, que hablaba de todo lo que no podían expresar con palabras. Niall volvió a tomar su mano y la puerta cedió bajo la presión de sus dedos. Al otro lado, la habitación los esperaba, transformada. Había dado órdenes precisas. Un fuego bajo ardía en la chimenea. Las velas titilaban con una luz suave y dorada, y los textiles que vestían la estancia eran nuevos, como símbolo del comienzo que anhelaban. No quería rastros del pasado. Esa habitación sería su refugio, el escenario donde darían los primeros pasos de su vida juntos. Antes de cruzar el umbral, Niall la observó con una mezcla de devoción y pasión. Sabía que esa noche era solo el inicio de un destino compartido, uno que deseaba con todas sus fuerzas que estuviera lleno de dicha para ambos. «Eres mi felicidad», susurró contra su piel antes de besarla de nuevo. Y, con la misma ternura con la que había preparado ese momento, la tomó en sus brazos y cerró la puerta tras ellos. La noche de bodas. La risa de Fiona resonó en el pasillo cuando Niall, con la impaciencia marcada en cada uno de sus gestos, la tomó en brazos al cruzar el umbral de su habitación. «No tengas miedo, cariño», susurró contra su oído, con voz grave y envolvente. «Solo quiero que disfrutes». Fiona lo miró con un brillo travieso en sus ojos y enredó los dedos en su cabello. «Lo sé, esposo mío. No tengo ningún miedo». El calor de sus labios en su cuello la hizo temblar. Se aferró a sus hombros, sintiendo la fortaleza de sus músculos tensarse bajo sus manos. Niall, con una facilidad pasmosa, cerró la puerta de un golpe sutil con el pie y la llevó hasta la cama, donde la depositó con infinita delicadeza. Luego, se tomó un instante para contemplarla. Su mirada era intensa, devoradora. «Quiero tomarme todo el tiempo del mundo para descubrirte», dijo, deslizando su pulgar con dulzura sobre su mejilla. «Aunque arda de deseo por ti». Fiona sintió su corazón retumbar en su pecho. No conocía los misterios de la noche de bodas, pero estaba decidida a confiar en él, a seguir cada uno de sus movimientos, a aprender el lenguaje de sus cuerpos. Niall comenzó a desatar el lazo de su vestido con la precisión de un hombre acostumbrado a la paciencia. Sin apartar sus ojos de los suyos, dejó que la tela resbalara por sus hombros, acariciando su piel con la yema de los dedos. Fiona se estremeció. Cuando la última prenda cayó al suelo, sintió el impulso de cubrirse, pero Niall atrapó sus muñecas con ternura, deteniéndola. «No, quiero verte, mi amor». Su voz era una caricia en sí misma. Fiona se perdió en sus ojos cuando él recorrió con sus manos cada curva de su cuerpo. «Eres tan bella, tan deseable, tan perfecta». Una llama se encendió en su interior con esas palabras. Las dudas que la habían atormentado, el miedo de que Niall no la mirara con la misma devoción con la que había mirado alguna vez a otra mujer, se disiparon como la niebla ante el sol. Cuando su esposo se deshizo de sus propias prendas, Fiona quedó deslumbrada. Su cuerpo era una obra esculpida con la fuerza y la gracia de un guerrero. Su piel dorada por el sol, los músculos que hablaban de batallas ganadas, y su virilidad expuesta ante ella con toda su magnificencia. Un leve temblor recorrió su espalda. Pero no era miedo. Era anhelo. «Niall»,
como si percibiera cada emoción que pasaba por su mente. La atrajo hacia él con un brazo firme, exigiendo su cercanía, pero sin imponer Elea. Fiona respondió envolviendo su cuello con sus brazos y lo besó. Un beso que comenzó dulce, pero que pronto se convirtió en algo más profundo, más primario. «Tómame, Niall», susurró ella, temblorosa. «Hazme tuya. No puedo esperar más». Él cerró los ojos por un momento, como si sus palabras lo atravesaran con una necesidad incontrolable. Con un gruñido ronco, la levantó entre sus brazos y la llevó a la cama. Las cortinas se cerraron con un movimiento rápido de su mano, y, con la luz tenue del fuego y las velas titilando en la penumbra, la depositó sobre las sábanas blancas. «Nos tomaremos nuestro tiempo después», murmuró contra su piel. «Pero ahora te necesito». Ella sintió el peso de su cuerpo, la calidez de su piel, la firmeza de su deseo. Y entonces, con una ternura inesperada, Niall se detuvo. «Iré con cuidado, te lo prometo», susurró, acariciándole la mejilla con el dorso de la mano. «Estás lista para recibirme, lo sé. Pero... ¿quieres hacerlo?» Fiona parpadeó. Por supuesto que quería, pero sus emociones la sobrepasaron y, sin poder evitarlo, sintió sus ojos humedecerse. Niall lo notó de inmediato. «Fiona», dijo con infinita ternura, «mírame, relájate». Su voz era un bálsamo. Ella asintió, cerrando los ojos por un instante, recordando lo que había sentido en el lago, la dulzura de sus caricias, la promesa del placer. Y entonces, Niall la hizo suya. Al principio, fue un choque, un nuevo despertar que la dejó sin aliento. Se tensó instintivamente, pero su esposo se quedó quieto, sosteniéndola, acariciándola con paciencia infinita. «Lo sé, mi amor», murmuró contra su oído. «Relájate, déjate llevar». Fiona respiró hondo y dejó que su cuerpo se adaptara a él. Y cuando Niall comenzó a moverse dentro de ella, lo sintió. El despertar de algo más profundo, más poderoso que el deseo. Sus gemidos fueron suaves al principio, pero pronto se volvieron más urgentes, más hambrientos. Su esposo le enseñó a disfrutar, a recibir el placer y a devolverlo con la misma intensidad. Y cuando alcanzaron juntos la cúspide de la pasión, sintió que algo en ella había cambiado para siempre. Niall la abrazó contra su pecho mientras el fuego de la chimenea seguía ardiendo con la misma intensidad que ellos. Su respiración era pausada, su piel caliente contra la suya. Pero entonces, él se apartó y la miró. Fiona sintió un leve pánico cuando vio su expresión ensimismada. «¿Te ha decepcionado?», preguntó en un susurro. Niall la observó con sorpresa y, antes de que pudiera decir algo más, le acarició la mejilla con ternura. «¿Eso es lo que crees?». Ella asintió, insegura. «Aún tienes esa mirada oscura». «Espero que». Él la silenció posando un dedo sobre sus labios. «No, mi amor. No estoy decepcionado», dijo con una sonrisa. «Has sido maravillosa, tan maravillosa que tengo ganas de volver a hacerlo». Fiona abrió los ojos con asombro. «Pero... has estado perfecto». Él rió suavemente. «Me temo que no. Deja que me recupere. Y podrás juzgarlo tú misma». Su sonrisa se volvió más peligrosa, más provocadora. «Hace 2 años que no hago el amor, Fiona», susurró, deslizando un mechón de su cabello detrás de su oreja. «Y pienso recuperar el tiempo perdido. Me temo que no te dejaré dormir mucho esta noche». Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Me parece bien», respondió con una sonrisa tímida. «Y, tienes razón». «¿Sobre qué?». Fiona deslizó la punta de sus dedos por su pecho desnudo y lo miró con una intensidad nueva. «Es todavía mejor de lo que jamás imaginé». Los ojos de Niall se oscurecieron con deseo.
Oh, mi amor, musitó antes de volcarse sobre ella con renovada pasión. Todavía no has visto nada. Y la noche se perdió entre caricias, susurros y promesas sin palabras. La luz del alba se filtraba a través de la contraventana, tiñendo la habitación con un resplandor dorado y suave. Fiona despertó con la piel aún caliente y la dulce pesadez del agotamiento en sus músculos. Un estremecimiento placentero recorrió su espalda cuando sintió las caricias de Niall, deslizándose con adoración por su hombro, su cintura y sus nalgas. Gimió, aún adormecida. Él no la había dejado dormir más que unas pocas horas. Era insaciable, y ella había disfrutado tanto como nunca habría imaginado. Su miedo inicial se había desvanecido en el fuego de su pasión, y Niall, paciente y apasionado, le había enseñado con gestos y susurros cómo entregarse sin reservas. Fiona había aprendido rápido. Había respondido a su deseo con la misma intensidad. Había explorado su cuerpo con la audacia de una esposa que deseaba complacer y ser complacida. Con un inmenso esfuerzo, sacó la cabeza de debajo de la almohada y encontró la mirada de su esposo fija en ella. Sus ojos azul oscuro tenían ese brillo intenso que, a veces, le resultaba indescifrable. Él apartó un mechón de su cabello y dejó un beso en su hombro desnudo. «Estás dolorida, Leannan, amada». Su voz grave vibró contra su piel. Fiona le sonrió con resplandeciente felicidad. «Tengo la sensación de que me ha pasado por encima una carreta cargada de heno. Pero creo que sobreviviré». Niall frunció las cejas, confundido por la broma. Luego, un destello pícaro iluminó su expresión y sus dientes rozaron su hombro con un mordisco juguetón. «Una carreta cargada de heno», repitió en tono burlón. «Es la primera vez que me comparan con algo tan útil, aunque poco viril y seductor». Fiona rió, enredando los dedos en su cabello. «Era una broma», aseguró entre risas. «Tu virilidad es tan poderosa como tu fogosidad, mi señor, y he adorado cada minuto de la noche que compartimos. De hecho, me ha parecido demasiado corta». Los brazos de Niall la rodearon y Fiona apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el latido fuerte y acompasado de su corazón. Sus manos la acariciaban con la misma ternura con la que la había amado, y por un instante, deseó que el tiempo se detuviera. «Yo también lo disfruté, Leannan. Y habrá muchas más noches como esta. Te lo prometo». Fiona cerró los ojos y suspiró. «Eso espero». Pero, sin poder evitarlo, una sombra de inquietud la recorrió. El futuro se cernía sobre ellos como una amenaza velada. La incertidumbre sobre lo que estaba por venir empañaba la dicha del momento. Niall notó el cambio en ella. Sus caricias se detuvieron un instante y, luego, con voz baja y solemne, susurró: «No pensemos en mañana, mi amor. Disfrutemos del momento presente». Ella asintió, pero aún sintió un nudo en la garganta. Quizás era solo el agotamiento. O quizás era la certeza de que la felicidad era tan frágil como el cristal. Hubo un largo silencio entre ellos, roto finalmente por la voz grave de Niall. «Ahora solo quiero una cosa». Fiona se incorporó y lo miró con el corazón latiéndole desbocado. Niall la observaba con tal intensidad que se le secó la boca. Él acarició su mejilla con ternura. «Hacerte feliz». Fiona sintió que su alma se estremecía. «Oh, Niall», susurró con emoción. «Sé que me harás feliz. Ya lo has hecho esta noche. Y en cuanto a mí, mi deber es asistirte en todo». El rostro de su esposo se suavizó con una sonrisa. «Hecho. Entonces te mostraré los libros de cuentas. Tendrás total libertad en lo que concierne al hogar. Effie te guiará». Fiona asintió con entusiasmo. «Oh, hablando de eso, mi tierno esposo, ¿puedo poner a Effie a mi servicio? Me gustaría tenerla cerca. Y a Katrine le encantan las plantas,
como a mí. Su sueño es convertirse en curandera. Niall la miró con atención, y ella notó la leve tensión en su mandíbula antes de responder. Me parece bien. Evidentemente, haz lo que te parezca mejor. Tienes toda mi confianza. Fiona sonrió. Que su esposo confiara en ella le llenaba el pecho de una calidez indescriptible. Pero había otra cuestión que le rondaba la mente. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo, un poco nerviosa. Niall arqueó una ceja. Por supuesto. Fiona mordisqueó con acento agudo su labio inferior. ¿Por qué no le has permitido a Brody casarse con Katrine? Él suspiró pesadamente. Creo que lo sabes, mi amor. ¿Por una alianza? Claro. Nuestro deber es conservar nuestro apellido. No se trata de más poder, sino de asegurarnos de vivir libres y felices. Fiona asintió con comprensión. Lo entiendo y estoy de acuerdo contigo, esposo mío. Pero ellos se aman desde siempre. Si Brody contrajera un matrimonio de conveniencia algún día, ¿podrías liberar a Katrine de esta presión? Niall la miró con seriedad, como si sopesara cada posibilidad antes de hablar. No lo sé, Fiona. Todo depende de los eventos, supongo. Con un movimiento ágil, salió de la cama y comenzó a vestirse con un viejo kilt y una camisa limpia. Fiona lo observó con fascinación, recorriendo con la mirada cada línea de su cuerpo fuerte y poderoso. Cuando se sentó en la cama para calzarse las botas, ella se incorporó un poco sobre los codos y le sonrió con picardía. Nos veremos a primera hora de la tarde. Aprovecha para descansar, lo necesitas, dijo él. Se inclinó sobre ella y le besó los labios con ternura. Esta noche todavía te quiero para mí. Fiona suspiró contra su boca. Ya lo estoy, mi señor. Si la noche que les esperaba era tan maravillosa como la que acababan de compartir, estaba dispuesta a rendirse a él una y otra vez. Niall se puso de pie y caminó hacia la puerta. Pero esta vez te dejaré dormir. Hizo una pausa dramática antes de añadir con una sonrisa ardiente. Un poco. Fiona rió mientras lo veía salir. Luego, se dejó caer de espaldas sobre las sábanas con los brazos abiertos. Estaba molida, pero completamente feliz. Cerró los ojos y suspiró. Niall confiaba en ella. La deseaba. La hacía sentir amada. Y sin embargo, había algo en su mirada antes de marcharse. Algo que le geló el corazón. ¿Qué era lo que le preocupaba? ¿Acaso había pensado en Ailith durante su unión? Sacudió la cabeza. No lo creyó posible. Pero ¿cómo podía estar segura? El recuerdo de la primera esposa de Niall seguía siendo un espectro en sus pensamientos. Pero Fiona no permitiría que ese fantasma se interpusiera entre ellos. Pronto, si la suerte estaba de su lado, llevaría en su vientre un hijo suyo. Entonces, su unión sería perfecta, llena de esperanza. Capítulo 16. Si el amor es un campo de batalla, entonces su alma era la tierra conquistada. Fiona despertó con renovada energía, sintiendo que el día prometía ser luminoso. Con el firme propósito de conocer mejor su nuevo hogar y contribuir al bienestar del clan, se levantó con presteza y realizó sus abluciones con el agua perfumada que Niall había dispuesto para ella. Su corazón se llenó de ternura al notar aquel detalle, evidencia silenciosa del afecto de su esposo. Al descender a las cocinas, el cálido aroma del pan recién horneado la envolvió. Se acercó a Effie y Katrine con una sonrisa radiante y las saludó con besos, sin preocuparse por el protocolo que las separaba de las sirvientas. Para Fiona, ellas eran su familia en aquel castillo. Niall ha aceptado que estés a mi servicio, dijo a Effie, observando cómo sus ojos se iluminaban de entusiasmo. Y me gustaría proponer a Katrine algo más. Dígame, mi señora, respondió Katrine con expectación. Me gustaría que aprendieras sobre las plantas medicinales.
Nos beneficiaría tener una curandera en el castillo, y yo estaría más tranquila sabiendo que, si llego a dar a luz aquí, tendré alguien en quien confiar. El rostro de Katrine se encendió de alegría y sus labios temblaron antes de exhalar un grito. Emocionado. Es el mejor regalo que podría recibir. Se volvió hacia Effie, quien la observaba con los ojos anegados en lágrimas. La joven la rodeó con los brazos y ambas se abrazaron con fuerza. Fiona contempló la escena con ternura. Aquella decisión podía cambiar la vida de Katrine para siempre, alejándola por un tiempo de Brody. Pero quizás era lo mejor para ambos. Sabía que su joven amiga sufría por ese amor imposible. Mientras tanto, continuó Fiona, podrías encargarte de mis vestidos. Si encontramos buenos tejidos, podrías confeccionar algunos nuevos. También podríamos modificar los de Ailith, si mi esposo lo permite. Por supuesto, iré a verlos ahora mismo, respondió Katrine, entusiasmada. Antes de salir apresurada, Effie, con una sonrisa cálida, posó una mano en la de Fiona. La ha hecho muy feliz, mi señora. Yo también lo estoy, confesó Fiona. Me gustaría que todos fueran tan felices como yo. Lo fuimos, antes de que los Fraser vinieran a aniquilarnos. Las palabras de Effie, aunque sin intención de herir, le oprimieron el corazón. Fiona bajó la mirada, sintiéndose de pronto pequeña ante la carga del pasado. Lo sé, susurró. Effie suspiró y negó con la cabeza. Discúlpeme, mi señora, no era mi intención entristecerla. Solo espero que, con el tiempo, podamos volver a ser como antes. Fiona estrechó su mano con fuerza. Haremos todo lo posible para lograrlo. Te lo prometo. Pasaron la mañana entre risas y harina, preparando la famosa tarta de puerros de Effie, hasta que Fiona, con una manzana en mano, salió al patio. Se sentó en el borde del abrevadero, observando cómo los hombres se entrenaban. Todo había cambiado en pocos días. Lo que antes fue un deseo de huir ahora era una certeza inquebrantable. Ese era su hogar. Cuando Niall llegó a caballo, seguido de Fergus y Finlay, su corazón dio un vuelco. Bajó de la montura con una rapidez que delataba su urgencia. Sus ojos, ardientes y resueltos, se posaron en ella, arrancándole el aliento. Sin palabras, la tomó de la mano y la guió a través del castillo hasta la bodega. Allí, lejos de miradas indiscretas, la atrajo contra su cuerpo y la besó con una intensidad que la hizo temblar. Te deseo. Ahora. Fiona se entregó sin dudarlo, perdiéndose en la pasión que solo Niall sabía despertar en ella. Cuando todo hubo terminado y sus alientos se acompasaron, él besó con ternura su frente. Gracias por este momento, mi amor. No podía pensar en otra cosa en todo el camino de regreso. Ella sonrió con picardía. Ha sido distinto a la noche anterior. ¿Por qué? Niall acarició su mejilla y se tomó un momento para responder. No lo sé. Verás, Ailith era distinta. Le gustaba la suavidad, la dulzura. Pero tú disfrutas de la intensidad tanto como yo. Me hace feliz poder ser yo mismo contigo. Fiona apoyó el rostro en su mano, sintiendo cómo sus corazones latían al unísono. Me alegra que me hables de ella, dijo con voz queda. Y más aún que lo nuestro sea algo diferente. Niall la miró con una expresión extraña, como si estuviera a punto de confesarle un secreto. Pero, en su lugar, besó su frente y sonrió. Ven, mi amor, comamos algo, revisemos las cuentas y después nos daremos un baño en el lago. Fiona rápidamente captó la distracción, pero decidió no insistir. Con Niall, las respuestas llegaban cuando menos se las esperaba, muchas veces entre susurros en la penumbra de su lecho. Y ella sabría esperar.
Las emociones podían ser tormentas o ríos serenos, fuego que consumía o brasas que calentaban en la noche. Fiona y Niall las vivían de maneras distintas, pero ambos se vieron arrastrados por su intensidad, sin escapatoria posible. Fiona sentía cada emoción como un oleaje feroz, indomable. Siempre había sido así. Cuando amaba, lo hacía con toda el alma. Cuando temía, el miedo la ahogaba como un mar oscuro. No sabía de términos medios, y su llegada al castillo de los McKinley solo avivó esa naturaleza impetuosa, la ira por su destino impuesto, la desesperación por lo desconocido, el anhelo de ser libre. Todo se entrelazaba en su pecho como un nudo imposible de desatar. Pero en medio de ese torbellino, Niall estaba ahí, inamovible como la tierra, su sola presencia un recordatorio de que el caos también podía tener un refugio. Niall, en cambio, había aprendido a ocultar lo que sentía. La guerra le enseñó que la emoción era debilidad, que el dolor debía enterrarse profundo, que la culpa y el odio eran armas más útiles que la esperanza. Pero Fiona, con su terquedad y su fuego, lo sacudió desde dentro. Despertó en él emociones que creía muertas, deseos que no podía nombrar sin sentir que traicionaba a los que había perdido. La amaba. Pero ¿cómo amar cuando el corazón aún estaba marcado por cicatrices invisibles? Ambos enfrentaban la tormenta de maneras opuestas. Fiona, lanzándose a ella con furia y valentía. Niall, resistiéndola con la rigidez de quien teme que el más leve temblor lo haga caer. Pero la verdad era inevitable. Ninguno de los dos podía huir de lo que sentían. Y cuando finalmente dejaron de luchar contra sus emociones y comenzaron a fluir con ellas, comprendieron que el amor no pedía permiso. Solo exigía ser vivido.